Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día lunes 1 de enero, en que celebramos la solemnidad de María Santísima, Madre de Dios. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera lectura de esta solemnidad de María, Madre de Dios, leemos el libro de los Números, capítulo 6, versículos 22 al 27. En aquel tiempo el Señor habló a Moisés y le dijo: «Di a Aarón y a sus hijos, de esta manera bendecirán a los israelitas. El Señor te bendiga y te proteja. Hagan resplandecer su rostro sobre ti y te conceda su favor. Que el Señor te mire con benevolencia y te conceda la paz. Así invocarán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré». Palabra de Dios. Es importantísimo que la primera lectura de esta solemnidad de María, Madre de Dios, nos hace recapacitar sobre ese deseo de Dios de que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, el pueblo elegido, el pueblo de la alianza, reciba la bendición. ¿Y de quién? De aquellos que están destinados al sacerdocio de la antigua alianza. Por eso el Señor le habla a le habla a Moisés y le dice: dile a Aarón y a sus hijos. Aarón y sus hijos fueron los encargados de la acción sacerdotal en el pueblo de Israel. De esta manera bendecirán a los israelitas. Quiere decir, en primer lugar, que se ha tomado esa costumbre que ya vemos en la antigua alianza y desde el principio, de bendecir. Dios, desde el principio, al crear las cosas, las ha bendecido, viendo que eran buenas. La bendición, por tanto, desde la creación, siempre está en relación a la bondad de las cosas, al bien de las cosas, al encaminarse hacia el diseño de Dios. Y ahora, ¿qué es lo que hace Dios? Decirles: bendigan. Hay una necesidad de que el pueblo de Dios sea bendecido. Y cuando bendicen, ¿qué es lo que tienen que decir? El Señor te bendiga y te proteja. El Señor te bendiga. ¿Qué quiere decir que el Señor te bendiga? Que el Señor haga descender sobre ti su bondad, su benevolencia, su amor, su gracia. Y además que te dé protección. ¿Protección de qué tipo? Protección espiritual y protección física. Protección física contra todos los males que tenemos que enfrentar en este mundo. Y, lógicamente, protección espiritual. ¿Contra qué? Contra todo aquello que es malo. Contra todas las tentaciones, para darte fortaleza y no caer en las tentaciones. Por tanto, la bendición siempre apunta a esto. Apunta a la bondad, al deseo del bien de la persona, al deseo de que camine el camino del Señor y se aleje del pecado. Haga resplandecer su rostro sobre ti. ¿Qué quiere decir que haga resplandecer su rostro sobre ti? Que te muestre lo que es bueno. El resplandor del rostro de Dios significa poder conocer el deseo de Dios, la voluntad de Dios, de tal manera que esa luz ilumine nuestro camino. Hoy que estamos celebrando a María, Madre de Dios, lógicamente que leemos esta lectura con una connotación muy clara. María ha sido bendecida y de una manera sobreabundante al convertirse en la madre del Verbo de Dios y al ser madre de ese que es un único ser, verdadero Dios y verdadero hombre, ya lo veremos más adelante, por eso la predicamos como Madre de Dios. En la segunda lectura leemos
La carta de San Pablo a los Gálatas, capítulo 4, versículos 4 al 7. Hermanos, al llegar la plenitud de los tiempos envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estábamos bajo la ley, a fin de hacernos hijos suyos. Puesto que ya son ustedes hijos, Dios envió a sus corazones el espíritu de su Hijo que clama, Abba, es decir, Padre. Así que ya no eres siervo sino hijo, y siendo hijo eres también heredero por voluntad de Dios. Palabra de Dios. La carta a los Gálatas nos recuerda el camino de nuestra salvación. Al llegar la plenitud de los tiempos. ¿Por qué San Pablo dice la plenitud de los tiempos? Porque no hay nada superior que venga que no sea el mismo Jesucristo que ya vino. No hay una nueva etapa. No hay una nueva etapa en la historia de la salvación. Todo lo que tenía que ser realizado para nuestra salvación ha sido realizado. Por eso nosotros no estamos esperando una nueva revelación. No, es que la palabra de Dios no está completa. No está completa. La revelación ha concluido. Se ha revelado a los hombres todo lo que necesitan saber para alcanzar su salvación. Por tanto, vivimos en la plenitud de los tiempos, esperando el único paso que falta, que es la consumación de todos los tiempos, el día final, la segunda venida de nuestro Señor. ¿Qué ha sucedido en la plenitud de los tiempos? Envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer. Fíjate bien en estas palabras, porque son palabras sumamente importantes. ¿A quién envió Dios? A su Hijo. No se trata, como creen muchos lamentablemente, que se llaman cristianos, pero no lo son, de que Jesús es un hombre que se divinizó por lo bueno que era y por haber cumplido la voluntad de Dios. No. Dios no escogió entre los hombres a uno que hizo su Hijo. Eso no es lo que ha sucedido. Dios envió a su Hijo. ¿Desde cuándo ha sido su Hijo? Desde siempre, desde antes de la creación. Siempre Dios ha sido Padre, y eso significa que tiene un Hijo. Y están unidos en un amor que se llama el Espíritu Santo. Ese es Dios, la Santísima Trinidad. Esas tres personas son tres personas, pero son de una sola naturaleza. Cuando hablamos del Padre, hablamos del único Dios. Cuando hablamos del Hijo, hablamos del único Dios. Cuando hablamos del Espíritu Santo, hablamos del único Dios. Y aquí viene la parte tremenda. ¿Por qué? Porque esa segunda persona de la Santísima Trinidad, el Hijo, el unigénito, el único que por potestad propia, por su propia naturaleza, es el Hijo de Dios. Si quieres todavía con más precisión, Dios Hijo. Ese fue enviado por el Padre para nacer de una mujer. Y esto que puede parecer una acción sumamente normal, porque todos los seres humanos nacemos de una mujer, no es algo normal. Es el Hijo enviado por Dios para nacer de una mujer, nacer bajo la ley, para rescatar a los que estábamos bajo la ley, a fin de hacernos hijos suyos. ¿Por qué Dios ha querido hacer esto así? ¿Por qué ha querido enviar a su Hijo? Para salvarnos. Pero para salvarnos tal vez podía simplemente decir, bueno, están salvados. Sí, así es. Pero hay un principio básico en la salvación, que es aquello que no ha sido asumido, no ha sido redimido, no ha sido salvado. ¿Quién pecó? El hombre pecó. ¿Quién tenía que reparar entonces su pecado? El hombre. Pero resulta que el hombre no tiene que ofrecer a Dios en reparación por su pecado. ¿Qué hace Dios? Envía a su propio Hijo para que se haga hombre, para que nazca de una mujer, y así, siendo hombre, ofrezca
aquel sacrificio redentor que verdaderamente nos salva. Y la finalidad de todo esto ha sido constituirnos en una nueva condición, la condición de hijos de Dios, que no nos pertenece por naturaleza. Tú y yo somos hijos de nuestros papás. Hemos sido adoptados como hijos de Dios a través del bautizo por los méritos de Cristo en la cruz. Si no es así, no podríamos llamar al Padre Abba y no nos podríamos considerar herederos del reino de los cielos. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículos 16 al 21. En aquel tiempo los pastores fueron a toda prisa hacia Belén y encontraron a María, a José y al niño recostado en el pesebre. Después de verlo contaron lo que se les había dicho de aquel niño, y cuantos los oían quedaban maravillados. María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Los pastores se volvieron a sus campos alabando y glorificando a Dios por todo cuanto habían visto y oído, según lo que se les había anunciado. Cumplidos los 8 días, circuncidaron al niño y le pusieron el nombre de Jesús, aquel mismo que había dicho el ángel antes de que el niño fuera concebido. Palabra del Señor. Hoy estamos concluyendo la octava de Navidad, los primeros 8 días de este tiempo de Navidad. No estamos concluyendo el tiempo de Navidad, sino la octava de Navidad. El tiempo de Navidad todavía continúa hasta que celebremos el bautizo del Señor. Y es maravilloso ver cómo efectivamente la Iglesia dice: al octavo día de la Natividad nos vamos a juntar de nuevo, de manera obligatoria como precepto, para celebrar a la Madre de Dios. ¿Y por qué? ¿Por qué al octavo día? Porque al octavo día vamos a participar justamente de lo que nos acaba de contar el Evangelio, cómo a los 8 días llevaron a circuncidar al niño y le pusieron por nombre Jesús. Tenemos a ese niño, que es un niño, como cualquier otro niño. Pero resulta que ese niño es Dios. Pero como cualquier otro niño, se le impone un nombre, se lo circuncida, se cumple todo lo prescrito por la ley. Lo que decíamos, verdadero Dios, pero verdadero hombre, ha asumido nuestra naturaleza para redimirla. ¿Y quién es su madre? La madre de esa única persona que se llama Jesús. Mira, hay puntos muy importantes para entender de qué hablamos cuando hablamos de la maternidad divina de María, es decir, de María, Madre de Dios. Primero, María no pasó su vida presentándose como la Madre de Dios. No es que María andaba por el mundo diciendo: yo soy la Madre de Dios, yo soy la Madre de Dios. No tengo idea si su conciencia habrá logrado asumir. Ella iba guardando las cosas en su corazón, iba meditando las cosas que sucedían, iba creciendo en la comprensión del gran misterio en el cual participaba, en el cual Dios le había hecho parte. Entonces, primer punto importante, no es que María se ha anunciado a sí misma como Madre de Dios, somos nosotros los que la reconocemos como Madre de Dios porque conocemos quién es su Hijo. Segunda cosa importantísima, no es que tenemos alguna locura de pensar que María es superior a Dios. Eso fuera imposible. Tú cuando oigas a alguna persona que dice: los católicos creen que María es superior a Dios. No es ni remotamente nuestro planteamiento. Pero le dicen Madre de Dios. Sí, por supuesto, porque ha sido bendecida de una manera abundante y de una manera espectacular por parte de Dios. No por lo que ella ha realizado, sino porque Dios la ha elegido para darle esta bendición, la bendición de poderse llamar Madre de Jesús. Y si es Madre de Jesús y Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, entonces ella es Madre de Dios.
Es muy importante esto, ¿por qué? Porque al final del día, lógicamente que hoy festejamos a esa mujer que ha sido escogida por Dios para tener la dignidad de ser la madre de nuestro Señor. Ella no es Dios, ella no es anterior a Dios, ella no ha creado a Dios, ella es una criatura, un ser humano como tú y como yo. De eso no se discute absolutamente nada. Pero lo que contemplamos en ella es justamente quién es Jesús. A lo largo de la historia de la Iglesia han surgido muchísimas herejías, muchísimas. Entre esas herejías está justamente la de tener la convulsión de decir, no podemos decir que María es madre de Dios, María es madre de Jesús. Pero la pregunta clave es, ¿quién es Jesús? Si Jesús es solamente un hombre, muy bien, bueno, entonces María es madre de Jesús y basta. Pero entonces, ¿cómo funcionó nuestra salvación? Porque nuestra salvación, como lo decíamos en la segunda lectura, se ha realizado porque Dios envió a su Hijo a nacer de una mujer. No escogió a uno para hacerlo su hijo, envió a su Hijo para que nazca de una mujer, para que se haga hombre, sin dejar de ser su Hijo, sin dejar de ser Dios. Entonces, lo que defendemos cuando decimos que María es Madre de Dios no es una potestad de María, sino que lo que defendemos es nuestra propia salvación. Lo que no ha sido asumido no ha sido redimido. No, yo sí he sido redimido. ¿Por qué? Porque el Verbo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, Dios Hijo, se hizo verdaderamente hombre y tiene una madre. Y esa madre es madre de todo el ser. No se predica la maternidad sobre una parte del Hijo. Imagínate que a una madre le dijeran, no, mira, tú eres la mamá del físico, de las células de tu hijo. No, yo soy madre de la persona de mi hijo, de toda su persona. No se predica la maternidad sobre una parte de la persona, sino sobre la persona. Este es mi hijo. En el caso de María, Jesús es su hijo. ¿Quién es Jesús? Verdadero Dios y verdadero hombre. Por tanto, es madre de esa persona. Tal vez para entenderlo todavía un poco más y poderlo profundizar, tenemos que recordar una simple cosa. El Verbo de Dios ha existido desde siempre, la segunda persona de la Santísima Trinidad, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado. Pero se ha hecho hombre. Por tanto, ese ser Jesús, en cuanto a su humanidad, ha comenzado a existir desde el momento de la concepción en el vientre de María. ¿A quién llamamos Jesús? Jesús es el Verbo encarnado, el Verbo hecho hombre, Dios hecho hombre, la segunda persona de la Santísima Trinidad, hecho hombre. Una sola persona, dos naturalezas. Una sola persona que es Jesús, con dos naturalezas. Jesús no ha existido desde siempre en cuanto a su humanidad, sino en cuanto a su divinidad. Pero resulta que cuando se ha hecho hombre, ha asumido toda la naturaleza humana y tiene una madre. Y esa madre es madre de la persona que es Dios y hombre verdadero. Por tanto, María es madre de Dios. Qué precioso es darnos cuenta de eso para entender la grandeza del amor de Dios, la grandeza de la cercanía de Dios. Y lógicamente, ¿cómo no vamos a alabar a aquella que fue elegida para ser madre de Dios? ¿Cómo no vamos a engrandecer su nombre? ¿Cómo no vamos a bendecir su nombre? ¿Cómo no nos vamos a llenar de cariño si en la boca de esa mujer que es nuestra madre también estuvo toda la salvación del mundo?
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de Lección Divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de Dios, ruega por nosotros, que el Señor los bendiga y los proteja. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un feliz día y un feliz comienzo de año para todos.